Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Animal Político. Los caminos de la derecha son inescrutables. Donde antes la derecha era un partido, dentro del esquema bipartidista, el PP, ahora es Trino, con Vox irrumpiendo en escena y con Ciudadanos. Hay que tener claro lo que representa cada partido, antes de ejercer nuestro derecho a voto. Tengamos en cuenta que en el actual sistema capitalista burgués, el único derecho que se nos deja a las clases populares para interferir en política, para actuar dentro del sistema político, es votar una vez cada 4 años y si se repiten elecciones a veces menos. Pero claro, a menudo la gente vota sin conocer bien los programas de los partidos. Se suele decir que el actual sistema es democrático, que hay democracia. Ya explicamos en un vídeo hace tiempo, dentro de Animal Político, que democracia significa el poder del pueblo y que actualmente el poder del pueblo es muy poco, únicamente de cambiar cada cierto tiempo a nuestros gobernantes. O ni siquiera eso, porque es difícil calcular de antemano cómo va a quedar la aritmética parlamentaria. Pero claro, en filosofía hay una cosa fundamental que es preguntarse la causa de las cosas e ir a la raíz, a la esencia de las cuestiones y de los problemas. Preguntémonos por un momento, ¿realmente tenemos esa capacidad de elegir? La capacidad de elegir significa la posibilidad de optar por un cambio verdadero, por algo que suponga una auténtica decisión. Supongamos que por azares del destino y buena fortuna en un futuro, la población española mayoritariamente votara un partido que no esté a favor del sistema neoliberal, es decir, que no esté a favor de aplicar los ajustes y recortes que le vaya mandando la Troika y la Unión Europea, el Banco Europeo, etcétera, el Banco Mundial, al gobierno de turno. Imagínate, llega al gobierno, a la Moncloa, un partido, vamos a poner que sea comunista o que sea progresista, antineoliberal, socialdemócrata, como lo quieras llamar, un partido que está en contra de privatizar, que está en contra de hacer recortes, que se pasa por el forro el techo de gasto del artículo 155, incluso deroga el artículo 155, y que decide, por ejemplo, nacionalizar la banca. Porque recordemos que la banca controla el 85% de la economía actualmente. O sea, eso tengámoslo en cuenta. Si queremos poder hacer política, hay que poder hacer política económica. ¿Y cómo haces política económica? Cuando el 85% de la economía la controla una gente que nadie elige, que son los bancos privados, que es un negocio privado. Entonces, si todo el crédito pasa por el banco y tú no tienes control sobre el crédito, ¿cómo haces política económica? Imaginemos que hay un partido que decide que para recuperar la soberanía de una nación y la soberanía popular hay que nacionalizar los bancos. Y más teniendo en cuenta que en la pasada crisis los distintos gobiernos de Zapatero y Rajoy los han rescatado con dinero público. Es decir, los bancos ya no se podían sostener por sí mismos. Era un negocio en quiebra, un negocio deficitario. Y en el actual sistema capitalista se vende que funciona la ley de la oferta y de la demanda y que lo mejor son las empresas, que la empresa funcione, que sea rentable, que sea eficaz, que genere beneficios. Pero estamos hablando de negocios que son deficitarios, que se hunden, que necesitan que el Estado venga y desembolse una enorme cantidad de dinero, además público, para mantenerlos a flote. Dinero que no han devuelto. Entonces, imagina que votamos a un partido comunista y decide nacionalizar los bancos. Y de la Unión Europea se le dice que nanay de la China, que eso no se hace. Eso no se puede hacer. Te echamos de la Unión Europea, te echamos del euro. O directamente las grandes empresas amenazan con una fuga de capitales. Bueno, pues ahí tenemos la situación actual. ¿Realmente hay democracia? Cuando intentas hacer algo que no es lo que los poderes económicos esperan de ti, te amenazan con destruirte la economía, con irse, con fugarse los capitales. Es decir, cuando hablamos de fugarse los capitales no hablamos solamente de fugarse el dinero, hablamos de desmantelar las industrias y llevárselas a Europa del Este. Eso es una fuga de capitales. La riqueza que produce un país a través de la industria, a través de distintos mecanismos que necesita un país para poder vivir y para que la gente tenga trabajo y todo el tema, eliminarlas y sumir ese país en la ruina. Eso no es democracia, eso se llama dictadura del capital. Habrá democracia desde el momento en que nosotros podamos votar a un partido que, si llega al poder, pueda saltarse esto a la torera y pueda coger y nacionalizar los capitales que se fuguen. En ese momento estaremos hablando de recuperar la soberanía y de poder tomar una decisión verdadera. ¿Hay actualmente algún partido así en estas elecciones en Berlín? Tenemos una disyuntiva. O votamos a una coalición de 3 derechas nominales, dentro de la cual está Vox, que Vox es 13TV e Intereconomía convertida en partido. Es como si Jiménez Los Santos tuviera su propio partido.
Y 13TV e Intereconomía, no nos engañemos, no son fascistas en el sentido nazi, no son un partido nazi. Son neoliberales. Son neoliberales rancios, reaccionarios, retrógrados, totalmente anticomunistas. En el tema de memoria histórica están a favor del bando nacional. Son nostálgicos del franquismo, pero en la práctica no van a aplicar el franquismo, no van a aplicar un sistema autárquico como el que hubo en la primera mitad del régimen franquista, van a aplicar neoliberalismo puro y duro, no van a aplicar otra cosa. O sea, es un partido del capital, Vox, que además intenta utilizar como carnaza una serie de mantras típicos de la derecha conservadora y reaccionaria, como la defensa a ultranza de España, incluso hablan de ponerle un himno franquista, por supuesto, al himno de España, lo cual es un sacrilegio, porque si tú realmente respetas el himno tradicional de España, de un país que viene de siglos atrás, lo respetas tal como es, y ese himno nunca ha tenido letra. Es una marcha que viene de hace siglos que no tiene letra, la marcha real. Entonces, le vas a poner una letra, ¿para qué? Para cargártelo, para ser como los himnos latinoamericanos, hispanoamericanos, que tienen a menudo letras militares horrorosas, absurdas, de patriotismo ciego, o ponerle no sé, como el himno de Riego, ¿no? Un himno militaroide. A pesar de que yo soy republicano. Entonces tenemos Vox por un lado, que trata de llenar su vacío de que no se diferencia de los otros partidos en tema neoliberal, lo trata de llenar con ser fachi y reaccionario, con meter discursos xenófobos, con la excusa de hacer política migratoria, que es una cosa que es necesaria hacerla, que controla las fronteras, y cuando llega más gente que la que el sistema pueda absorber, hay que decirles que mira, usted no puede pasar. Pero claro, ellos meten el tema xenófobo, te lo mezclan. Meten el tema islamófobo. O sea, el problema no es el Islam, no hay una invasión musulmana. El problema es el wahabismo, que es el fundamentalismo integrista islámico, que es una ideología dentro del Islam que no respeta nada, que quiere imponer mediante la dictadura sus principios fundamentalistas y cargarse otros sistemas de creencias y de pensamientos que no estén de acuerdo. Eso es el wahabismo o el salafismo, eso no es todo el Islam. Está el Islam chií, por ejemplo, que están amenazados de muerte por los salafistas, por los yihadistas, como Estado Islámico. Por ejemplo, en Irán mayoritariamente son chiíes. Entonces el problema no son los musulmanes chiíes, ni los musulmanes suníes moderados, que en Turquía, por ejemplo, van sin pelo, las mujeres. Esa gente no son el problema son los retrógrados, los fanáticos, gente que tiene un esquema de pensamiento parecido a la época del carlismo, y que quieren imponer y cargarse todo el sistema actual de derechos y libertades para imponer un sistema teocrático y reaccionario. Esa gente sí es un problema, a esa gente no le importa poner bombas y cargarse a la población civil, porque no diferencian al gobierno de la población civil. Pues entonces, esta gente, Vox, mezcla eso con el Islam en su conjunto, no diferencian. Cuando el problema, pues, el problema no es el hinduismo, sería absurdo, ¿no? El budismo. El problema no es el Islam, el problema no es el judaísmo. El problema será el sionismo, el problema será el wahabismo, el problema será los legionarios de Cristo Rey o el carlismo, ¿no? Pero no el cristianismo. Pues nada, Vox es así. Es un partido neoliberal, pero que mete ese plus rancio, ese plus carca. Y que en algunas cosas tiene razón. Porque en algunas cosas 2 más 2 son 4. Si lo diga quien lo diga. Ellos tienen razón en criticar, por ejemplo, el auge del feminismo radical, al que está tendiendo el PSOE. El PSOE es el Pedro Sánchez, como es neoliberal también, no tiene nada de lo que diferenciarse con respecto a la derecha nominal. O sea, no se diferencia en materia económica. Ya desde la época de Zapatero lo hacía el PSOE, ¿no? Está jugando al tema gay y al tema feminista, haciendo precisamente campaña con eso para diferenciarse. Y está llevando un auge del feminismo radical, un feminismo radical que además es sexista. Porque lo que plantea el feminismo radical actualmente no es la igualdad entre hombres y mujeres. Plantea que el hombre, el varón, por el solo hecho de ser varón es un género opresor y que la mujer es un género oprimido. Y que por tanto hay que luchar contra la opresión que el hombre ejerce sobre la mujer. Con lo cual lo que genera es una división de sexos, una segregación entre sexos. Y una criminalización de un sexo y una victimización del otro. Y bueno, pero no profundizan, no sé, por ejemplo, ellas reivindican poniendo a lo mejor el día del 8M, que ahora es el Día de la Mujer, cuando originalmente era el Día de la Mujer Trabajadora, una serie de huelguistas, mayoritariamente mujeres, pero también hombres, que se pusieron en huelga y el patrón cerró la fábrica y le metió fuego. Eso es lo que pasó en el Día de la Mujer. De eso ya no se habla. Pues en el Día de la Mujer te ves, por ejemplo, reivindicaciones feministas de una tía en pelotas en la tele. Cuando uno de los problemas actuales, ya apenas queda discriminación de la mujer, o sea, en la sociedad occidental se ha conseguido la igualdad prácticamente, pero quedan algunas cosas, como por ejemplo la liberalización de la mujer. La mujer que es sometida a ser un producto de marketing, o sea, continuamente se practica en la tele, en las campañas de marketing publicitaria y demás,
el exhibicionismo del cuerpo de la mujer, se convierte en una especie de objeto de consumo, un reclamo sexual. Eso es machismo, pero de eso no se habla por parte del lobby feminista radical. Incluso ponen tías en pelotas como forma de reivindicar no sé qué. No sé qué quieren reivindicar, que no como quieren desidealizar el cuerpo femenino y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es absurdo. O sea, con consignas soeces realmente reivindicas algún tipo de igualdad entre hombre y mujer, que tiene que ver hacer el signo de un coño y llamarte Asociación del Coño Insumiso con defender la igualdad del hombre y mujer. ¿Qué tiene que ver reivindicar el utilizar un cinturón con un nabo de plástico y darle por el culo a los hombres supuestamente homófobos o machistas con reivindicación de algún tipo? No tiene nada que ver. Tenemos, por tanto, una coalición de partidos neoliberales de derecha nominal que van a recrudecer los recortes. Son neoliberalismo hardcore, neoliberalismo duro. Se identifican con las grandes empresas. Muchos de sus votantes creen que, como son de derecha, son capitalistas, son ricos, que van a saber gestionar la economía capitalista y que van a hacer prosperar dicha economía generando más empleo. Pero la práctica es que cuando esos partidos llegan al gobierno reintensifican los recortes sociales en favor de las grandes oligarquías económicas y grupos de poder económico. Actualmente, bajo el capitalismo, impera una línea económica que se llama neoliberalismo. Básicamente lo que preconiza el neoliberalismo es que todo se tiene que regir por el libre mercado y por la empresa privada. Y que todo aquello que sea sector público es un potencial sector de negocio y de beneficio que se le está quitando a la empresa privada. Es decir, el capitalismo y el capital buscan extenderse ilimitadamente. Y cuando ya no puede hacerlo más, intenta hacerlo a través de nuevos sectores que no tienen a su alcance. Uno de ellos es la privatización. Y estos partidos están completamente a favor de eso. Tanto Vox como el PP como Ciudadanos. Ciudadanos por ser el partido del IBEX 35, el PP por ser un partido que viene pues, del tardofranquismo, de los antiguos ministros de Franco, los hijos de estos ministros que se han reconvertido a la supuesta democracia parlamentaria, pseudodemocracia, y que son gente pues eso, vinculada al poder empresarial que estaba totalmente aliado con el franquismo. Y actualmente pues ellos no defienden una dictadura franquista, defienden la alternancia de partidos, en las elecciones, todo el tema, ¿no? Pero sus intereses son los mismos. Los intereses de clase que defienden son los de la oligarquía. Y luego tenemos a Vox, el partido del 13TV de Intereconomía, un partido neoliberal, pero además rancio. Tenemos por otra parte al PSOE, que es un partido neoliberal, pero que defiende implantar las políticas neoliberales de forma más light, es decir, poco a poco. Por una razón muy sencilla, es que si bien por una parte al PSOE lo financia la banca, desde la época de Felipe González prácticamente, la banca alemana empezó financiándolo, ¿no? Pero claro, tiene una base de electores, de votantes que se consideran obreros, clase popular, que tienen miedo de la derecha, porque la asocian a los señoritos, y el PSOE juega mucho con esta demagogia, con tratar de mantener esta base electoral, vendiéndoles que son el partido que defiende a los obreros, lo llevan en el nombre, ¿no? Partido Socialista Obrero. En la práctica, como el PSOE no tiene a nivel económico mucho en lo que diferenciarse de la derecha, está jugando a explotar esta demagogia con el movimiento feminista radical y el movimiento LGTB, porque es lo único, es algo que no toca la cartera, que ya lo ocurría en época de Zapatero, ¿no? O sea, las únicas medidas progresistas que hizo el PSOE fue el matrimonio gay, cosas de ese estilo, pero al mismo tiempo te metía la primera reforma laboral, anterior a la de Rajoy, que allanó el camino a la de Rajoy, el atraso de la edad de jubilación, ese tipo de cosas, que se tradujo en que en 2011 se desplomó en votos el PSOE y ganó el PP con mayoría absoluta. Y luego tenemos Podemos, que es un partido que está en contra del neoliberalismo, o lo estaba, que defiende a los de abajo, que defiende a las clases populares, pero a medida que se ve apoyando al gobierno del PSOE, cada vez habla menos de estas cosas. Y prácticamente lo que se está dando es un cambio de su programa, de ser un partido que defiende a los de abajo, que defiende a los autónomos, la bajada de impuestos a los pobres y la subida de impuestos a los ricos, que defiende la subida del salario, que defiende la bajada de la jornada laboral, que defiende acabar con los recortes, derogar la reforma laboral. De eso se está convirtiendo en un partido que prácticamente lo único que defiende es el feminismo radical. Bien es cierto y verdad que antes de formar gobierno, o al comienzo de formar gobierno Pedro Sánchez, fruto de la moción de censura, Podemos le puso como condición la subida del salario mínimo y ha conseguido una subida sustancial de 900 euros, que no es moco de pavo, está muy bien.
cuando todavía Podemos seguía con su línea inicial. A medida que se ha ido brincando en el sostenimiento de ese gobierno del PSOE, ha ido abandonando esta línea. Y ya prácticamente no... Bueno, y no se ha vuelto a hablar de cosas como derogar la reforma laboral. Recordemos que esta subida del salario mínimo a 900 euros la había propuesto previamente el jefe de la patronal, de la COE, a Pedro Sánchez. Es decir, la estrategia de la clase dominante de los capitalistas, de la patronal y toda esta gente, es muy sencilla. Como se han conseguido hacer tantos recortes en época de Rajoy, tantas contrarreformas, como la reforma laboral, y ha bajado tanto, se ha devaluado tanto el nivel de vida de la clase trabajadora, y los salarios y demás, y la estabilidad laboral y todo el tema, vamos a darle algo para que estén contentos y se olviden de lo otro. Y casi todas las contrarreformas se queden. Y veo que Podemos no está cuestionando prácticamente esto. Si está empezando a decir tímidamente, timoratamente algo de esto es en época de elecciones, pero todo el periodo gubernamental de Pedro Sánchez, chitón. Se ha limitado a sostener a ese gobierno como con miedo de que si abre la boca se vaya al traste, ¿no? El PSOE es muy cuco, el PSOE hace ese chantaje, lo hizo con Izquierda Unida en Andalucía y lo ha hecho con Podemos. Si me tocan las narices, vamos a elecciones y te culpabilizaremos propagandísticamente de que tú has sido el responsable de que no se pueda formar gobierno, de que tú no vales para formar gobierno, de que hay que votar a partidos útiles, de que hay que hacer voto útil y tú no eres el voto útil. Esta es la estrategia socialista. Y el rollo LGTB, que son temas sectoriales, así como el tema catalán, ¿no? Que haya un referéndum, que es una cosa que le ha hecho desplomarse en popularidad y en votos en el resto de España, porque la mayoría de la gente, al ser temas sectoriales, a la mayoría de la gente eso ni le va ni le viene, no les afecta. Ni siquiera las mujeres, porque actualmente ya hay igualdad. La mayoría de las mujeres no se sienten representadas en ese feminismo radical, exagerado, porque es sexista, ellas mismas no están de acuerdo con el sexismo. Si queremos la igualdad, ¿cómo vamos a querer criminalizar al hombre y generar privilegios en favor de la mujer? Lo que llaman discriminación positiva. Sin embargo, el Podemos está practicando un completo seguidismo del PSOE. La razón de esto, pues no lo sabemos. Prácticamente Podemos no ha vuelto a reivindicar cosas de izquierda hasta la campaña electoral. A medida que Podemos se ve metida en la coalición con el PSOE, se vuelve más acrítico, más seguidista, en parte porque supongo que tiene miedo de echar por tierra esa coalición, de que haya elecciones y que el electorado le culpe de esa repetición de elecciones y de que no está capacitado para formar gobierno. Por tanto, nadie va a tender a votar a Podemos, tenderán a votar al PSOE o lo que sea, o a otro partido, incluso Ciudadanos, algunos no, los que no sean de izquierda que voten a Podemos pueden votar a Ciudadanos, ya muchos lo hacen. Entonces, en conclusión, realmente el Podemos va camino de convertirse en el PSOE 2. O sea, no es una fuerza ahora mismo que esté realmente defendiendo a los de abajo. No es una fuerza... está entrando en el juego del PSOE. En un vacío de discurso total que está tratando de llenar con el tema feminista radical y con el tema de los nacionalismos centrífugos y con el tema LGTB. Eso no es la izquierda. O sea, la izquierda no es ser progre. No es defender un discurso aparentemente rebelde, progresista, moderno, pero sin ir a lo económico, sin ir a cuestionar el sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre, sin ir a cuestionar que cada vez hay más paro, que en lugar de repartirse la jornada laboral lo que se está haciendo es despedir a gente. Cada vez va a haber más trabajo que lo hagan las máquinas, que lo hagan los robots. La inteligencia artificial está aumentando, está mejorando, se está desarrollando la robótica. Cada vez hacen falta menos trabajadores, cada vez vivimos más en una era tecnológica, entre la robotización, entre muchas labores que las desarrollan programas informáticos directamente. Cada vez el sector laboral está más centrado en el tema tecnológico, informático, etc. Por otra parte, el PSOE ha practicado un completo abandono de la inversión agrícola a petición de la Unión Europea, que ha proseguido el PP, que Ciudadanos no cuestiona, que Vox dice cuestionar. Pero no hay un partido de izquierda que esté cuestionando estas cosas. Y eso es dramático. Necesitamos un verdadero partido de izquierda y no lo tenemos. Mentira, sí lo tenemos. Partidos extraparlamentarios como el PCP, Partido Comunista de los Pueblos de España. Pero hace falta un trasvase radical de todo ese voto descontento que se está yendo de Podemos
a ese partido. Y si no lo hay hasta el punto de conseguir al menos 50.000 o 60.000 votos por provincia, que es lo mínimo para conseguir un escaño, nunca van a tener presencia parlamentaria y no vamos a tener una voz crítica que denuncie todas estas barbaridades. Así que tenemos dos opciones: o voto útil al mal menor, que es Podemos, lo cual alimenta un círculo vicioso que, si suponiendo que se formara un gobierno del PSOE y Podemos menos malo, van a seguir cagando con una nueva iglesia de hipertrofia de género, que lo que está haciendo es lavarle el coco a mucha gente. Por ejemplo, retirando a una asociación feminista, subvencionada por el gobierno, por supuesto, que ha retirado 200 libros de cuentos infantiles de una escuela, con el permiso, por supuesto, de la dirección de esa escuela, que me imagino que será de cuerda asociada. Cuentos como Caperucita Roja, como La Bella Durmiente, pues consideran que fomentan los roles de género y que eso promueve la violencia de género. Es decir, el feminismo radical llega al nivel de... es otra forma de fundamentalismo, al fin y al cabo, es como una religión. Niega que existen diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias que, o sea, en todos los animales existen diferencias entre sexos. Incluso la forma del animal cambia un poco de un sexo a otro. Y existen pautas de comportamiento distintas. La mujer tiende a ser más conservadora, tiende a ser el varón o el macho, el que trata de conquistar a la hembra, el que trata de ganarse la aprobación y aceptación de la hembra. La hembra se lo pone difícil, como una forma de selección natural. Y eso se da en muchísimas especies, por una cuestión evolutiva. Es decir, las diferencias no son solamente a nivel de forma, de tener tetas o no tenerlas, culo o no tenerlo, pene o coño. Las diferencias muchas veces son también a nivel de comportamiento. Y eso está estudiado. Hay libros sobre neurobiología que investigan y desarrollan diferencias en ciertas pautas de comportamiento entre el cerebro femenino y el masculino. Reconocer esto es biología y es ciencia, no es machismo. Estudiarlo para ver hasta qué punto llega esto no es machismo. Sin embargo, con la teoría feminista radical, que preconiza que toda diferencia de comportamiento entre hombre y mujer es fruto de un constructo social y es cultural, fruto de un lavado de coco y del machismo, de lo que llaman heteropatriarcado, niegan toda diferencia entre hombre y mujer. Niegan que, por ejemplo, la mujer tiende a buscar sentirse protegida y el hombre a tender a proteger a la mujer. A la mujer le gustan los olores suaves, sutiles, tenues, los colores suaves como el rosa, colores pastel. Le gusta que le regalen flores, mientras que un hombre a lo mejor se la suda, que le regale una flor. Le gusta más otro tipo de cosas. Que haya cuentos infantiles que reflejen este tipo de detalles, de aspectos, de diferencias entre hombre y mujer. La idea de la dama, que es ayudada y defendida por el hombre, salvada incluso, la típica princesa en un castillo. Eso, para empezar, que es cultura antigua. Son cuentos antiguos. Son parte de nuestra historia. Haz cuentos modernos que no intensifiquen tanto lo que tú consideras que son roles de género, pero no te cargues de los antiguos, aprende de ellos. No seas como en la Revolución Cultural China. Los fanáticos maoístas iban a la biblioteca quemando libros de literatura milenaria china, en caligrafía china antiquísima, porque eran aristocráticos o burgueses. Cuando durante siglos prácticamente toda la cultura, en esa época, y más en China, las han hecho las cortes imperiales y de reyezuelos locales, así como gente adinerada y acomodada que tenía tiempo suficiente para escribir y dedicarse a la pluma. En lugar de aprender esa cultura, de enriquecerte, de sacar todo lo bueno de ella y mejorarla y crear una cultura proletaria, una cultura del pueblo, nueva, lo que haces es quemar tu pasado. Y eso se ha hecho en esta escuela, con estos cuentos infantiles. ¿Qué niño no ha conocido Caperucita Roja? ¿Quién no ha visto alguna vez la película de Disney, que es una gran obra de la animación y un clásico de dicha animación, La Bella Durmiente? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién no le gusta La Cenicienta? Y más llevada al cine, como se ha llevado en los últimos años. ¿Quién considera que esto sea opresión de la mujer? Cuando precisamente es una mujer, la antagonista, que oprime a otra mujer, y es un hombre el que la ayuda, la rescata, e incluso siendo una posición de clase superior, comparte con ella sus riquezas y su posición. La eleva de una posición plebeya a una posición alta. ¿Qué hay más
aclasista o anticlasista que esto. Entonces tenemos el trifachito y el trimierdito. El trimierdito te ofrece feminismo radical y rollo LGTB sectorialista, a cambio de no cuestionar el neoliberalismo, un tanto más light, eso sí. Y el trifachito te ofrece, a cambio de sí cuestionar este feminismo radical y rollo sectorialista, que ni siquiera el PP y el Ciudadano lo cuestionan tanto, me suman a la ola, te ofrecen una intensificación de los recortes. Necesitamos una alternativa real. Y tenemos que empezar a construirla desde ya, con un trasvase masivo de votos a una fuerza de cambio verdadero. Yo digo que la fuerza que ahora mismo tiene más posibilidades de jugar este papel es el Partido Comunista de los Pueblos de España. Si no vais a hacer el voto útil, apostad por algo diferente. Un saludo. Animal político.